La lluvia golpeaba con fuerza contra los adoquines, creando un ritmo constante y casi hipnótico. Cada gota parecía contar una historia de su viaje desde las nubes hasta la tierra. Un torrente de agujas heladas impulsadas por un viento furioso que aullaba como un lobo en la noche. El frío se colaba por cada rendija, haciendo temblar hasta los huesos. El cielo, de un morado amoratado, palpitaba con cada trueno ensordecedor. Relámpagos iluminaban brevemente la oscuridad, revelando un paisaje casi apocalíptico. Las calles, normalmente llenas de vida, estaban desiertas, los negocios cerrados, las luces apagadas y ni un alma a la vista. Era como si la ciudad misma hubiera decidido esconderse del furor de la tormenta. Solo las almas más valientes, o quizás las más imprudentes, se atrevían a salir en una noche como esta. Cada paso era una lucha contra el viento y la lluvia, una prueba de resistencia y determinación. Una de esas almas era David, un joven con sed de conocimiento y una afición particular por la palabra escrita. No importaba cuán feroz fuera la tormenta, su pasión por los libros lo impulsaba a seguir adelante. Caminaba a toda prisa, agarrando contra su pecho una copia desgastada de El Cuervo, buscando refugio de la furia de la tempestad. Cada paso era un desafío, pero su determinación no flaqueaba. Cada ráfaga amenazaba con arrancarle el libro de las manos, esparciendo las palabras de Poe al viento. Pero David no se rendía, aferrándose con fuerza a su preciado tesoro. Justo cuando el viento alcanzó su punto máximo, lo vio. Un callejón estrecho, envuelto en sombras, pero que prometía refugio. Con un último esfuerzo, se dirigió hacia allí, esperando encontrar un respiro de la tormenta que rugía a su alrededor. Se metió en el callejón, con la espalda contra los toscos ladrillos, recuperando el aliento. La noche era oscura, y el aire estaba cargado de humedad. Cada respiración era un esfuerzo. David había estado corriendo durante lo que parecían horas, huyendo de algo que no podía ver, pero que sentía en cada fibra de su ser. El viento aullaba como una banshee arriba, pero allí, en la oscuridad, había un momento de calma inquietante. El sonido del viento resonaba en las paredes del callejón, creando un eco que parecía susurrar secretos antiguos. David se estremeció, no solo por el frío, sino por la sensación de ser observado. Fue entonces cuando lo vio, una luz tenue que emanaba del otro extremo del callejón. Era una luz cálida, casi acogedora, que contrastaba con la frialdad del entorno. La luz parecía llamarlo, prometiendo refugio y seguridad en medio de la tormenta. Despertada su curiosidad, David se dirigió cautelosamente hacia ella, sus pasos resonando en las piedras mojadas. Cada paso era un recordatorio de su vulnerabilidad, pero también de su determinación. El sonido de sus propios pasos le daba una extraña sensación de compañía en la soledad del callejón. A medida que se acercaba, la fuente de la luz se reveló. Una puerta de madera antigua, tallada con adornos ligeramente entreabierta. La puerta parecía pertenecer a otro tiempo, a otro lugar, y su presencia en ese callejón ruinoso era un misterio en sí mismo. La luz que se filtraba por la abertura era cálida y acogedora, invitándolo a entrar. Parecía extrañamente fuera de lugar en el ruinoso callejón. La puerta, con sus intrincados tallados y su robusta estructura, contrastaba fuertemente con el entorno decadente. Era como si alguien hubiera colocado un pedazo de historia en medio de la desolación moderna. Encima, apenas visible en la penumbra, colgaba un letrero desgastado por la intemperie. La Biblioteca de los Olvidados. El nombre evocaba imágenes de libros antiguos y conocimientos perdidos, de historias olvidadas esperando ser redescubiertas. David sintió una mezcla de curiosidad y reverencia al leer el letrero. Intrigado, David empujó la puerta y entró. La puerta crujió al abrirse, como si no hubiera sido usada en años. Al cruzar el umbral, sintió un cambio inmediato en el ambiente. La tormenta y el viento quedaron atrás,
reemplazados por una calma casi sobrenatural. La tormenta pareció desvanecerse como si la biblioteca misma existiera fuera de la tormenta furiosa. Era como si hubiera entrado en otro mundo, un refugio seguro en medio del caos. La tranquilidad del interior era palpable, y David sintió que finalmente podía relajarse. El aire estaba cargado con el olor a papel y cuero envejecidos, un aroma a la vez reconfortante y vagamente inquietante. Era un olor que hablaba de tiempos pasados, de historias acumuladas a lo largo de los años. David respiró profundamente, dejando que el aroma lo envolviera. Estantes y más estantes cubrían las paredes, llegando hasta el alto techo abovedado. Cada estante estaba lleno de libros de todos los tamaños y colores, creando un mosaico de conocimiento. La magnitud de la colección era impresionante, y David se sintió pequeño en comparación. Pero en lugar del caos reconfortante de una librería muy querida, había un orden inquietante. Cada libro estaba en su lugar exacto, sin un solo volumen fuera de lugar. La perfección del orden era casi antinatural, y David no pudo evitar sentirse un poco incómodo. Cada libro estaba perfectamente alineado, sus lomos desprovistos de títulos. Era como si los libros estuvieran esperando a ser descubiertos, sus historias ocultas detrás de esas cubiertas en blanco. David se preguntó qué secretos podrían contener, y sintió una creciente curiosidad por explorar más a fondo. Pasó una mano por los lomos mientras caminaba, el silencio solo roto por el suave susurro del pergamino contra las yemas de sus dedos. La biblioteca estaba sumida en una penumbra que parecía absorber cualquier sonido, creando una atmósfera de misterio y expectación. Cada paso que daba resonaba suavemente en el suelo de madera, como si la misma estructura del edificio estuviera susurrando secretos antiguos. Cada libro estaba encuadernado en cuero envejecido, la textura fría y ligeramente húmeda. Parecía que estos libros no habían sido tocados en siglos, guardando en su interior historias olvidadas y conocimientos perdidos. La luz tenue apenas iluminaba los títulos, muchos de los cuales estaban escritos en lenguas arcanas y desconocidas. Sacó uno del estante, su peso sorprendente. El libro parecía contener más que solo palabras. Era como si estuviera cargado con la esencia de aquellos que lo habían escrito y leído antes. Al abrirlo, una nube de polvo se elevó, danzando en el aire antes de asentarse nuevamente. Las páginas, amarillentas y quebradizas por el tiempo, estaban llenas de una escritura elegante y fluida, pero las palabras no le eran familiares. Parecía un idioma antiguo, perdido en el tiempo, pero había algo en la caligrafía que le resultaba extrañamente familiar, como si hubiera visto esas letras en algún lugar antes. Era un idioma que no podía ubicar, pero que de alguna manera entendía en lo más profundo de su mente. Las palabras parecían resonar con una verdad oculta, una sabiduría que trascendía el tiempo y el espacio. Sentía una conexión inexplicable con el texto, como si estuviera destinado a encontrar ese libro. Volvió a colocar el libro. Un escalofrío le recorrió la espalda. Era como si el libro hubiera transferido parte de su energía a él, dejándolo con una sensación de inquietud y curiosidad. ¿Qué otros secretos guardaba esa biblioteca? ¿Qué más podría descubrir si se atrevía a explorar más a fondo? El silencio, antes reconfortante, ahora lo oprimía, lleno de los susurros de historias no contadas. Cada rincón de la biblioteca parecía estar vivo, observándolo, esperando que desvelara sus secretos. La atmósfera se volvía cada vez más densa, cargada de una energía que no podía explicar. Se adentró en la biblioteca, atraído por una fuerza invisible. Era como si una mano invisible lo guiara, llevándolo más y más profundo en el laberinto de estanterías y pasillos oscuros. Cada paso lo acercaba a algo desconocido pero inevitable, una revelación que sentía que cambiaría su vida para siempre. Los libros parecían observarlo, sus lomos en blanco como ojos vacíos que seguían cada uno de sus movimientos. Era una sensación inquietante, como si las historias contenidas en esos libros
estuvieran esperando ser leídas, esperando que alguien las trajera de vuelta a la vida. Una mesa baja se encontraba en el centro de la sala, iluminada por una sola lámpara de gas parpadeante. La luz vacilante proyectaba sombras danzantes en las paredes, creando un ambiente aún más misterioso y evocador. La mesa parecía un altar, un lugar de revelación y descubrimiento. Sobre ella yacía un libro, abierto e invitador. Las páginas parecían brillar con una luz propia, como si el libro estuviera esperando ser leído. Era una invitación silenciosa, una súplica para que descubriera los secretos que contenía. Se acercó con cautela, atraído por la silenciosa súplica de la palabra no escrita. Cada paso que daba hacia la mesa parecía resonar en la sala, amplificando el silencio. Sentía una mezcla de temor y anticipación, consciente de que estaba a punto de descubrir algo significativo. Las páginas estaban llenas de la misma escritura fluida que había visto antes, pero esta vez reconoció el idioma. Era el suyo. Las palabras parecían contar una historia que le era familiar. Una historia que había olvidado pero que ahora volvía a su memoria con una claridad sorprendente. Su nombre, escrito en cursiva elegante, adornaba la parte superior de la página. Era como si el libro hubiera estado esperando por él, guardando su historia hasta que estuviera listo para descubrirla. En ese momento, comprendió que la biblioteca no solo contenía historias de otros, sino también la suya propia, esperando ser desvelada.